La ley de Pareto se acerca peligrosamente a los bitcoiners. Y sí, me refiero a los bitcoiners como tú y como yo. Pero no hay que tener miedo. Puede parecer preocupante, pero no, nada más lejos. Pareto fue un buen tipo. Vilfredo Pareto nació en el siglo XIX. Vilfredo, gran nombre, te lo dejo, yo no pude usarlo, pero te lo dejo por si quieres usarlo. Este tipo un día hizo un descubrimiento asombroso, y es que no hay nada, por aburrido que pueda parecer, que no tenga la capacidad de sorprender. Podría haberse dedicado a la autoayuda sobre la base de esta observación, pero en lugar de eso lo que hizo fue compartir esta sorpresa que le abordó mientras estaba en mitad de una de las actividades más aburridas del mundo, analizar registros de la propiedad. Lo que animó esta actividad tan tediosa fue descubrir que el 80% de la Tierra estaba en manos del 20% de la población. Luego decidió aburrirse un poco más, viendo si esta relación se reproducía también en otros ámbitos, y descubrió que efectivamente ese 80-20 es una ley universal que se encuentra en todos lados. Un 80% de los goles los marcan el 20% de los equipos, el 80% de los matches en Tinder los consigue el 20% de los perfiles, el 80% de la masa en el universo está en el 20% de los astros. Viendo que su hipótesis era cierta, Pareto desarrolló una función matemática para describir estas funciones, conocida como la distribución de Pareto, que representa cómo un pequeño número de causas, más o menos el 20%, suele generar un gran impacto, más o menos el 80%. Claro, esto también se aplica a la riqueza en el mundo y a la distribución de Bitcoin. El 80% de este está en el 20% de las direcciones. En el caso de Bitcoin esto es todavía más marcado, más bien un poquito más de un 90-10, pero en líneas generales se aplica. Actualmente estas dos distribuciones no aplican. Los poseedores de la riqueza tradicional, ese 20% que tiene el 80% del dinero en bonos, acciones, casas y efectivo, no son los mismos que poseen el Bitcoin. Y esto es como tener un asteroide muy pequeño gravitando alrededor del Sol. Es solo cuestión de tiempo que los dos colapsen y se conviertan en uno solo. Por esto tenemos que hablar de por qué 2025 será el año que vendimos Bitcoin. Así que dale like si tú también crees que Armagedón es la mejor mala película de la historia, y vamos allá. Bitcoin nació en 2008, una soleada mañana que traía la esperanza de un dinero digital y neutral para la humanidad. Detrás de su creación, una lista de correo y un seudónimo, Satoshi Nakamoto, que arrancó su invento en enero de 2009 al iniciar la blockchain de Bitcoin. En esos primeros meses, Bitcoin era como un coso gracioso, algo con lo que jugar y que tener como souvenir. Unos se llevan mini torres de Pisa, de esa ciudad italiana, otros se llevan unos Bitcoin por jugar a minar un rato. De esa época, la interacción con Bitcoin más famosa fue la de Laszlo Hanyek, quien compró 2 pizzas por unas 10.000 Bitcoin, día que se celebra desde entonces como el Bitcoin Pizza Day. Pizzas cost him $500 million. Is it true some people celebrate the anniversary of the day you bought the pizza? Yeah, May 22nd, Bitcoin Pizza Day. So It's called Bitcoin Pizza Day? it is. Por la cara de Laszlo, parece que le habría gustado saltar a la fama por cualquier otra cosa que no fuese esta, por cualquiera. Pero este intercambio dio comienzo a la época en la que Bitcoin empezó a ser comerciado casi de forma continua por dólares, lo que permitió que empezase a tener un precio de forma continua, una indicación de cuánto valía una Bitcoin para cualquiera que estuviese desde fuera mirando ese mercado. Y ese momento fue otro punto de inflexión, porque desde entonces Bitcoin dejó de ser un experimento de medio de pago a ser un activo que, además de servir como medio de pago, podría funcionar como almacén de valor, como algo que puedes usar como depósito de ahorro y que mágicamente te mantiene el valor de ese ahorro. Mientras que hasta entonces Bitcoin se minaba, se entregaba a cambio de trabajos y demás servicios, o se regalaba, desde ese momento el Bitcoin comenzó a ser adquirido a cambio de dólares.
Esto hizo que Bitcoin pudiese llegar a muchas más personas. En los años siguientes al primer Pizza Day, cualquier persona con cierta predisposición a desconfiar del gobierno o del dinero fiat y que tuviese unos 1.000 euros ahorrados podía comprarse varias Bitcoin. Y si tenía baja aversión al riesgo, un rasgo característico de la juventud, pues efectivamente es lo que hacía. Y en ese periodo podías comprar entre una Bitcoin hasta decenas de Bitcoin en función de cuándo comprases entre 2011 y 2017. Bitcoin, to me, it's not just an investment. It's not just maybe a get-rich-quick scheme, as a lot of people put it, but I see it as the future of currency. I see it as the future of the financial system. Desde 2017, una Bitcoin ya nunca volvió a costar menos de $1.000 y desde 2021 ya nunca volvió a costar menos de $15.000. Los años en los que una persona del 80% más pobre de la población podía retirarse y jubilar a sus nietos no nacidos solo a base de comprar Bitcoin con esos pocos ahorros que tenía, ya pasaron. Pero no hay que desanimarse con esto. O sea, por favor, que esto no te parta toda la tarde. Bitcoin ha seguido siendo una gran inversión desde 2017. Un currito del montón que lograse ahorrar 100 euros al mes y los pusiese en Bitcoin cada mes desde enero de 2018 habría logrado acumular más de media Bitcoin a día de hoy. En función del precio conseguido con esas compras mensuales, esta cantidad de euros en Bitcoin a día de hoy podrían ser entre 0,6 o incluso llegar a una Bitcoin, en función de cómo de buen trader haya sido el tipo, lo que al cambio en dólares o en euros al día de hoy serían entre 60.000 y 90.000 dólares. 60.000 dólares o 60.000 euros son más o menos 2 salarios buenos en España, 2 salarios anuales buenos en España. Y han estado, bueno, igual no buenos, pero 2 salarios aceptables en España. Y han estado al alcance de prácticamente cualquiera que tuviese un trabajo o una paguita desde 2018 hasta 2024 y cierta inquietud por comprar Bitcoin cada mes. Bien, esta situación está poco a poco cambiando y todo apunta a que 2025 puede ser un punto de inflexión como lo fue el Pizza Day en 2010. Puede ser el año en que muchas de estas personas que decidieron empezar a ahorrar en Bitcoin hace ya años, salgan. Y no saldrán porque dejen de creer en Bitcoin, saldrán porque el universo y la ley de Pareto es de una eficiencia cruel. Puedes ver esto, o un ejemplo de esto, en el sponsor de este vídeo, Relay. Yo recomiendo Relay para comprar Bitcoin, ¿vale? Pero resulta que si tú tienes una empresa, o eres autónomo, o tienes mucho dinero, entonces puedes comprar Bitcoin con Relay y hacerlo a mejor precio que si eres un simple plebeyo. De hecho, si tienes una empresa o tienes más de 100.000 euros que comprar en Bitcoin, manda un mail a hola@unpodcastsobrebitcoin.com y te pondré en contacto con su equipo de compras Wise para gente con dinero o empresas para que comprar Bitcoin te salga más barato, para que veas un ejemplo más de cómo el universo, digamos que está favoreciendo indirectamente o directamente a aquellos que más capital tienen. Pero bueno, si eres un pobre plebeyo, que si quieres seguir comprando Bitcoin, esos 100 eurillos mensualmente, también puedes hacerlo con Relay, ya que te permite montar planes para comprar esto sin tener que pensarlo, sin tener que mirar el precio. Cada mes te entra el salario, se va a comprar Bitcoin y tú no tienes que hacer nada. Así que puedes hacer esto y hacerlo un poco más barato también si usas el código que está en la descripción o en el comentario fijado o si usas el código Alberto Mera en tus compras. Así que échale un vistazo. Yo qué sé, intenta competir de alguna manera. Una de las críticas que se le hacen a Bitcoin es que, como es un activo deflacionario, no existen incentivos a deshacerse de él. Arguyen que como todo el mundo sabe que Bitcoin habrá 21 millones, pues nadie jamás se desprenderá de su Bitcoin y la blockchain pasará a ser un libro en blanco. Bitcoin had a fixed supply of 21 million coins, which makes it deflationary by nature. So if one Bitcoin is worth more tomorrow than it is today, why would you want to use it to transact with? Este argumento siempre ha sido y sigue siendo, a día de hoy, una chorrada. La realidad es que Bitcoin, como cualquier otro activo, se valora en relación a todo el resto de bienes y servicios que se pueden comprar con Bitcoin. Y siempre hay un precio al que una persona, cualquiera, está dispuesta a vender su Bitcoin o cambiarlo por algo. Podemos ver esto en tiempo real si observamos las direcciones que venden Bitcoin en cada momento. Desde septiembre, las direcciones que han atesorado Bitcoin durante más de medio año han distribuido la nada trivial cantidad de 507.000
Bitcoin. Los momentos de grandes ventas por parte de los tenedores de Bitcoin a largo plazo siempre coinciden con esos movimientos alcistas. Digamos que tener Bitcoin es como estar todo el día en una casa de empeños en la que te van haciendo ofertas por él. Y hay momentos en los que las ofertas se suceden y cada vez son mejores. Es difícil negarse a vender en algún momento. Y todo apunta a que 2025 puede ser uno de esos momentos. Todo apunta a que 2025 puede ser un año de grandes ofertas por el Bitcoin en manos de esos pequeños ahorradores. En 2024, los ETFs de Bitcoin adquirieron 400.000 Bitcoin. MicroStrategy compró más de 100.000 Bitcoin. Y otros estudios calculan que los monederos con gran cantidad de Bitcoin, es decir, no los plebeyos, la gente con pasta, habrían acumulado unas 670.000 Bitcoin. Y el año está terminando con anuncios de varias empresas que pretenden comprar Bitcoin para la tesorería de su empresa, para acompañar así a Saylor en su aventura, para cambiarse al patrón Bitcoin, para, digamos, dejar su tesorería en un activo que sea más interesante que dejarlo simplemente en dólares o en instrumentos de deuda a corto plazo. También se habla de que Estados Unidos podría crear una reserva estratégica de Bitcoin y alguien en Brasil ha decidido presentar un proyecto de ley en el Congreso para crear su propia reserva estratégica y dedicar 18.000 millones de dólares a comprar Bitcoin. Todo esto que estamos viendo, esas ventas de personas que llevan tiempo sin mover Bitcoin, que llevan tiempo invertidas en Bitcoin, esas entradas de capital por parte de los ETFs, estas empresas comprando Bitcoin, estos estados diciendo que igual compran Bitcoin, todo esto que estamos viendo es la ley de Pareto desarrollándose en tiempo real ante nuestros ojos. Esos pocos fondos de inversión, esos pocos países, esos pocos millonarios que son menos del 20% de la población, pero tienen más del 80% del capital, están entrando poco a poco en Bitcoin, haciendo ofertas cada vez mejores por tu Bitcoin. Y además no solo tienen más dinero, sino que tienen más tiempo y mejor control del riesgo. Esa persona que ahorró esos 100 euros al mes y los puso en Bitcoin durante años, hoy, claro, tiene más años y su vida puede haber cambiado. Es muy posible que ya no pueda aceptar la volatilidad de Bitcoin. Es muy posible que esos 60.000 euros que ahora tiene en Bitcoin sean el 90% de su ahorro. Y ahora quizás tiene una familia o tiene un proyecto de casa o tiene, otras cosas en mente que difícilmente conjugan con tener el 90% de tu ahorro en un activo que a veces se puede mover de forma muy alocada. Y esa persona al tiempo se encuentra con que va a recibir mejores y mejores ofertas por su Bitcoin por parte de inversores que tienen el dinero y la capacidad de asumir la volatilidad de Bitcoin, porque para ellos esa inversión acabará siendo el 5% de su cartera. Y esa persona, antes o después, venderá. Venderá para que el universo pueda seguir funcionando y la mayoría del Bitcoin esté en manos de la minoría más rica. 2025 será, por tanto, el año que vendimos Bitcoin. Pero también digo que esto no es malo, o sea, sí que puede sonar un poco, no es malo, o sea, no es una derrota. Para empezar, todo el que venda lo hará porque encontrará más valor en tener otra cosa que no sea Bitcoin, ya sean euros o una casa o lo que sea. Y para seguir, no todo el mundo venderá ese Bitcoin que ha venido atesorando y no todo el mundo venderá todo. Algunos llegarán a ser parte de esa minoría rica dentro de muchos años cuando Bitcoin se haya comido gran parte de la riqueza que hoy en día está en otros activos. Esto pasa, es un proceso natural y en el fondo, algún día, en algún momento, aceptarás que Pareto es un buen tipo. Antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a la newsletter del podcast. Hay una newsletter, te mando un artículo los sábados, normalmente. Ayer hicimos votación sobre qué tema podríamos elegir. Yo he elegido hablar de la génesis de Bitcoin. La verdad es que me encanta cuando la gente vota, aunque sepan que no les van a hacer caso. La democracia vive. Pero sí, hablaremos del génesis. Habríamos hablado de Génesis. Es verdad que creo que ha ganado por votos también, pero habría pasado igualmente. Y también te quería comentar que si quieres intercambiar Bitcoin de persona a persona,
para, digamos, mantener el espíritu vivo. Si quieres comprar Bitcoin con tus euros de otra persona que quiere vender Bitcoin, puedes hacerlo usando Pitch. Pitch es una plataforma que pone en común a personas que quieren comprar y vender Bitcoin de manera que solamente lo sepan ellos. Así que échale un vistazo a Pitch si te quieres poner en contacto con esta gente a través de esta plataforma, este Tinder de Bitcoin. Bueno, pues échale un vistazo y si usas el código que está en la descripción, tu primera interacción con Pitch será gratis. Y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de Friedrich Engels. Engels es el tipo este que estuvo toda su vida financiando las fechorías de Karl Marx. Bueno, estos tipos que a veces financian las actividades de otros, pues existen. Y yo lo que pienso es que Bitcoin de alguna manera nos ha financiado un poco a todos, así que lo único que observaría es que intentes ser mejor que Marx. O sea, ya que Bitcoin te ha financiado, pues usa esa financiación para hacer algo bonito, no la mierda de Marx.